Buenos días, hoy 17 de agosto de 2016, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 30 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente, en sus términos, haciendo constar que están presentes en el recinto la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala. También está presente el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, quienes además con su presencia magistrado integran quórum suficiente en términos de lo previsto por el artículo 10 del reglamento interior de nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado, informando al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue oportunamente notificado a los integrantes del Pleno se conforma de la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 8 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberle sido remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. En el punto 3 del orden del día fue el listado del TOCA 268/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de 28 de abril de 2016, dictada por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo 715/cuarta sala, -14, mediante el cual se decreta la nulidad de la resolución impugnada. Resulta conveniente resaltar los siguientes antecedentes de la litis. El 20 de mayo de 2014, el ciudadano afectado demandó la nulidad de la clausura temporal de drenaje que ordenó en su perjuicio el gerente de calidad del agua del sistema de agua potable y alcantarillado de León, Guanajuato. Este asunto fue turnado a la cuarta sala de este tribunal, donde el magistrado titular resolvió que la autoridad emisora del acto, en este caso gerente de calidad, resultó incompetente para emitirlo, por tanto, decretó la nulidad del acto combatido. Inconforme con lo anterior, el autorizado de la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada por el magistrado. El primer agravio, donde la parte recurrente asevera que la ACU omitió valorar las pruebas aportadas en la causa de origen, a criterio de esta ponencia es inoperante, atentos a las siguientes consideraciones. Dentro del primer agravio, la autoridad argumenta que el magistrado de la cuarta sala omitió en su perjuicio la valoración de las pruebas que fueron admitidas en la causa administrativa de origen y que de ellas se desprende la legalidad con la cual se emitió el acto impugnado. Sin embargo, no señaló cuáles pruebas no fueron valoradas, qué información contenían, ni cómo su estudio trascendería al fallo final, haciendo que su argumento sea vago, abstracto y por ende inoperante. El agravio segundo, donde la autoridad argumenta que no se estudió correctamente su competencia para emitir el acto impugnado, se considera por esta ponencia infundado en atención a las siguientes consideraciones. En la resolución impugnada, la autoridad plasmó como sustento de su competencia los artículos 1º, 8º, fracción 3ª, 11, fracciones 1ª, 9ª, 11, artículo 11A, 12, 53, 54, fracciones 1 y 5, 185, 186, 187 y 210, fracción 1ª, del reglamento de los servicios de agua potable y alcantarillado para el municipio de León, Guanajuato. Argumenta la autoridad que el magistrado no interpretó correctamente lo contenido en los artículos 54, fracciones 1ª y 5ª y 185 y 210 del reglamento antes mencionado. Del contenido de estos artículos se desprende que las facultades del gerente de calidad del agua están para elaborar y presentar para aprobación programas y actividades encaminadas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de aguas residuales y calidad del agua para uso y consumo humano, que también es facultad de tal gerente ejecutar políticas y procedimientos para hacer cumplir las disposiciones ecológicas que sean materia de su competencia, que el uso de la red de alcantarillado sanitario y pluvial se encontrará a cargo del organismo operador por conducto de la Gerencia de Calidad del Agua en cuanto a las descargas de aguas residuales distintas a las de uso doméstico, así como para establecer los límites máximos permisibles de contaminantes.
Cuando exista riesgo inminente de daño o deterioro grave al sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, el organismo operador podrá ordenar alguna medida de seguridad, dentro de las cuales se encuentra la clausura temporal, parcial o total de las descargas de aguas residuales contaminantes, donde se desarrollen las actividades que den lugar a medida de seguridad. De lo anterior se desprende, entre otras cosas, que se podrán ordenar medidas de seguridad cuando exista riesgo inminente de daño o deterioro grave al sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, pero quien es competente para ordenar dichas medidas lo es el organismo operador, mas no específicamente el gerente de calidad del agua. De aquí que el presente agravio se tilde de infundado. El tercer agravio, en donde la autoridad alega que se suscribió un convenio con el particular donde se contempla la medida de seguridad aplicada y por tanto la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, a criterio de esta ponencia también es infundado en atención a lo siguiente. El artículo 16 de nuestra Constitución Federal y el 137, fracción primera del Código que nos rige, establecen que todo acto de molestia debe ser emitido por autoridad competente. Bajo este tenor, el magistrado decretó la nulidad total de la resolución impugnada porque se percató que la autoridad que emitió el acto no era competente para ello. Ahora, si bien es cierto que el sistema de agua potable y alcantarillado de León, Guanajuato, celebró un convenio con el impetrante en donde se establece la posibilidad de imponer la medida de seguridad consistente en la clausura temporal, si se incumple con lo establecido en lo señalado en el convenio, también lo es que la CUO decretó la nulidad de la imposición por la incompetencia de la autoridad para imponerla, más no, porque dicha medida de seguridad no pueda ser impuesta debido al incumplimiento del multicitado convenio, pero respetándose las formalidades previstas en nuestra Constitución y en nuestro Código. En el orden de ideas precisado, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por el ACUO. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 268, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para continuar con esta sesión y en particular con el punto cuarto del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente, compañera magistrada, señor magistrado, señor secretario. El TOCA 337, diagonal 14, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el actor en contra de la resolución pronunciada en el proceso administrativo 1029, diagonal 12, por el magistrado de la primera sala, mediante la cual se decretó el sobreseimiento de la resolución impugnada y, en particular, la resolución pronunciada con fecha 14 de julio de 2016 por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito en el amparo directo administrativo número 336, diagonal 16. En atención al punto primero de la ejecutoria de mérito, este tribunal en pleno deja insubsistente la sentencia de fecha 27 de enero de 2016. En cumplimiento al punto segundo de la resolución que se cumplimenta, este pleno reitera de la sentencia de fecha 27 de enero de 2016 la nulidad de la resolución impugnada, el reconocimiento del derecho del actor a la entrega de la evaluación de control y confianza que reprobó, el pago de la indemnización constitucional equivalente a 3 meses de emolumento, salarios caídos desde el día en que el actor fue removido de su cargo hasta el día en que se cumpla totalmente con el fallo emitido, y se niega el reconocimiento de vacaciones, prima de antigüedad, horas extras laboradas no pagadas, prima dominical, séptimos días, días de descanso obligatorio y la entrega de los comprobantes expedidos por la institución de crédito. En acatamiento al punto tercero del fallo de amparo, este cuerpo colegiado determina que la indemnización constitucional se integra por 3 meses de remuneración diaria ordinaria y asimismo ha lugar a que se paguen 20 días por año laborado como parte integrante de la indemnización constitucional, en atención a que en la resolución de amparo antecitada se estableció tal circunstancia. Respecto al reconocimiento del derecho al pago de aguinaldo correspondiente al año 2012, es de señalarse que ha lugar a que se le pague la prestación por este concepto a partir del cese y hasta la fecha del entero de dicho beneficio. Asimismo, ha lugar al reconocimiento del derecho de la entrega de la constancia relativa a la prestación de los servicios de dicha corporación. Finalmente, ha lugar al reconocimiento del derecho al pago de la prima vacacional a partir de la remoción del actor por todos los años de servicios prestados y hasta su liquidación, con exclusión del periodo correspondiente al 2012. ¿Es cuánto, señor presidente? Señores magistrados, queda a su criterio la resolución del TOCA 337, diagonal 14. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 5º del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 209 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 110/16 por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. La actora tiene un expendio de bebidas de bajo contenido alcohólico en envase cerrado. El 22 de octubre de 2015 se realizó una visita de inspección con el encargado del establecimiento sin citatorio previo. En base a la respectiva acta de inspección, el director técnico de ingresos de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado emitió el oficio en el cual se determinó que quedó acreditado que se venía ejerciendo la venta de bebidas alcohólicas en domicilio distinto al que se señala en la licencia, por lo cual se impuso una multa económica. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el oficio de referencia y, seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala, en el considerando cuarto de la sentencia que se revisa, decretó la nulidad del acto impugnado porque de las constancias que obran en el expediente de origen no consta el citatorio previo a la notificación de la orden de visita de fecha 22 de octubre de 2015, por lo cual no puede decirse que jurídicamente se había iniciado el procedimiento de verificación o de inspección. Inconforme con la determinación que antecede, la demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a criterio de este pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En la orden de visita se requirió que se proporcionara a los inspectores toda la documentación comprobatoria y, en general, los elementos, datos e informes necesarios que los inspectores soliciten, con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y el consumo de bebidas alcohólicas. En el acta de visita se consignó que los inspectores solicitaron al encargado del establecimiento, entre otras cosas, la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes. Ahora bien, es de señalarse que el artículo 80 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato regula un procedimiento para practicar las visitas domiciliarias que puede desahogarse con cualquier persona que se encuentre al frente del establecimiento visitado, sin necesidad de dejar un citatorio previo al dueño o representante legal del establecimiento, en caso de que se actualice la hipótesis del artículo 71, fracción cuarta del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, de verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en materia del registro estatal de contribuyentes, así como para solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal propiedad o posesión de mercancías y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente, o en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos. Sin embargo, el artículo 71, fracción cuarta, no faculta a la autoridad para verificar las licencias de funcionamiento en materia de alcoholes, como ocurrió en el acta de visita que originó la multa impugnada. Por ello, la visita para la realización la revisión de licencia de funcionamiento en materia de alcoholes debe realizarse conforme al artículo 73 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, que prevé, entre otras cosas, en su fracción segunda, que si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviera el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a la hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 209, diagonal 16. ¿Están ustedes a favor de la misma? Exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 6º del orden del día. Gracias. El TOCA 251 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 4 de abril de 2016 dictado en el proceso administrativo 624 diagonal 16 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante el cual se desechó la demanda. Previo al análisis del agravio hecho valer, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2015, el actor solicitó a la Dirección de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato la reconsideración del importe de su pensión. En fecha 2 de noviembre de 2015, la Dirección de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato emitió el oficio en el cual se determinó que no era procedente reconsiderar el monto de la pensión. Mediante escrito presentado ante este tribunal,
el actor promovió proceso administrativo en contra del oficio de referencia. En la demanda se señaló como demandadas al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y a la Dirección de Prestaciones de dicho instituto. En el acuerdo recurrido se negó el emplazamiento del titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato porque no ha dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto o resolución impugnada. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer un único agravio, el cual, a consideración de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. De la tesis invocada en el argumento objeto de estudio con rubro, y cito textualmente, personas morales de orden público, cierro la cita, se desprende que las personas morales de orden público están en aptitud de ejercer todos los medios que la ley concede a las personas civiles para la defensa de derechos y obligaciones, entre ellos el recurso de amparo, solo cuando han entrado en relaciones de naturaleza civil, mas no cuando han dictado imperativos de observancia obligatoria. Sin embargo, en el acuerdo de origen no se está resolviendo sobre la admisión o no admisión de una demanda presentada por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Por ello, no es aplicable la tesis en comento. El segundo argumento del agravio único, a consideración de este pleno, es infundado por las siguientes razones. De la tesis invocada en el argumento objeto de estudio con rubro, y cito textualmente, personas morales demandadas, sus representantes solo son mandatarios y por ello no están obligados en la relación de trabajo, cierro la cita, se deduce que en las resoluciones laborales las personas morales y las personas físicas representantes de estas deben considerarse como un solo demandado. Sin embargo, no es aplicable al acuerdo recurrido, ya que en el mismo no se consideró al titular de la Dirección de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato como una autoridad demandada diversa, sino que la demandada es únicamente el director de prestaciones del Instituto de Referencia. Por ello, no es aplicable la tesis objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado del agravio hecho valer, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 251, diagonal 16. Si están ustedes a favor de la resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el deseo del punto séptimo del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 259, diagonal 16, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 19, diagonal 15, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se condenó a la autoridad a pagar la remuneración diaria ordinaria, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, los actores impugnaron la separación de sus cargos que ostentaban en el municipio de Tarimoro, Guanajuato, en el Departamento de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte, según dos de los oficios. El motivo de la separación del cargo de los actores era que no contaban con la certificación del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Seguido el proceso en todos sus trámites, la Sala Acuo emitió la sentencia que se revisa, en cuyo considerando quinto se decretó la nulidad total. Asimismo, en el considerando sexto de la sentencia recurrida, se reconoció, entre otros, el derecho al pago de las remuneraciones diarias ordinarias dejadas de percibir desde la fecha en que los actores fueron separados de los cargos que desempeñaban hasta la fecha en que la parte demandada cumpla con la sentencia, así como al pago del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero y el agravio segundo, a juicio de este cuerpo colegiado, son inoperantes por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se condenó al pago de las remuneraciones diarias ordinarias dejadas de percibir desde la fecha en que los actores fueron separados de los cargos que desempeñaban hasta la fecha en que la parte demandada cumpliera con la sentencia, conforme al siguiente criterio, y cito textualmente: seguridad pública, interpretación del enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Cierro la cita textual. Asimismo, en la citada sentencia, se condenó al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo hasta que se pagara la indemnización en base a la siguiente tesis, y cito textualmente: seguridad pública, procede otorgar al miembro de alguna institución policial
las cantidades que por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo pudo percibir desde el momento en que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada y hasta aquel en que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho siempre que haya una condena por tales conceptos. Cierro la cita textual. En este contexto, tenemos que en los agravios expresados por el recurrente no se refutó la aplicación de las tesis de referencia, lo cual torna inoperantes los agravios que se analizan. Dicho de otro modo, si del contraste entre los razonamientos plasmados en la sentencia recurrida con los agravios expuestos en el recurso de reclamación, se advierte que en estos últimos el recurrente no combatió de modo alguno las consideraciones de la sentencia que se revisa, entonces los mismos resultan inoperantes, pues con sus manifestaciones el recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por la magistrada responsable. Lo anterior no es obstáculo para señalar que el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los miembros de las instituciones policiales de los municipios se regirán por sus propias normas. Dentro de este marco constitucional, tenemos que la remuneración diaria ordinaria de los actores se determinó conforme a la tesis citada en un primer momento. Esta tesis no señala nada respecto de un cómputo máximo de 12 meses para el pago de la remuneración diaria ordinaria. Por ello, no era procedente que se limitara la remuneración diaria ordinaria en los términos en que se condenó. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios hechos valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 259, diagonal 16. ¿Están ustedes de acuerdo con la misma? Exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 8º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero al TOCA 228, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la síndico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en contra del auto de fecha 7 de abril de 2016, por medio del cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal, entre otras cosas, tuvo tácitamente como tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor al ayuntamiento referido, dentro del proceso administrativo número 662 del 16. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la baja o destitución como encargado del sistema de emergencia 066, el cual pertenece a la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas. Destitución decretada el 15 de marzo de 2016, verbalmente por el director de Seguridad Pública y Vialidad. El magistrado de la segunda sala de ese tribunal, en el auto de admisión de la demanda, emplazó a las autoridades demandadas y tácitamente tuvo como tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor al Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas. Inconforme con la determinación que antecede, la síndico interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a juicio de esta ponencia resultó ser fundado para modificar el acuerdo recurrido. Ello es así porque no debe perderse de vista que, si bien es cierto que en el proceso administrativo sustanciado ante ese tribunal, el artículo 250, fracción tercera del código que nos rige, reconoce como parte al tercero, no menos verdad es que el numeral 251, fracción tercera en el mismo ordenamiento legal, solo reconoce dicha calidad a aquel particular o autoridad distinto a la demandada que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Cabe establecer que para tal reconocimiento se requiere indispensablemente que el mismo particular o autoridad fuera titular de un derecho protegido por la ley, del cual resultara privada a que se viera afectado o menoscabado por virtud de la insubsistencia del acto impugnado que traiga consigo la declaratoria de nulidad. Por tal motivo, no es dable emplazar al proceso con el carácter de tercero con derecho incompatible a aquellos que no cumplan con el requisito que exige el artículo comentado para tal efecto, pues aunque tengan el carácter terceros, no basta con ello, sino que se tiene que demostrar que cuentan con un genuino derecho contrario al del actor. Esto es, no basta que alguien sea considerado por alguna de las partes como tercero y que éste sufra, con ocasión de la declaratoria de nulidad, algún perjuicio, sino que debe demostrarse que aquel tiene un interés opuesto a la pretensión del impetrante. En ese sentido, si en el caso que nos ocupa la parte actora no demuestra que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas tenga un derecho incompatible a la pretensión de la actora que acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de una supuesta destitución verbal del cargo que ocupa en el municipio de referencia,
entonces resulta incorrecta la decisión de la CUO de reconocerse tácitamente ese carácter al referido ayuntamiento, de ahí lo fundado el agravio que se analiza. De esta manera, ante lo fundado, el único agravio hecho valor por quien recurre, esta ponencia propone modificar el acuerdo recurrido para el único efecto de que no se reconozca el carácter tercero con derecho incompatible a la pretensión de la actora. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 228, diagonal 16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 9? Señor secretario, ¿tiene algo que comentarnos? Sí, magistrado. Se informa al Pleno que en virtud de que el autorizado en la causa natural de las autoridades demandadas es pariente civil por afinidad de la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, se encontraría impedida para conocer dicho asunto con base en el artículo 29, fracción 2 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, así como vinculada al acuerdo general tomado por el Pleno el 8 de enero del año en curso, con fundamento en el artículo 16, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso, derivado de la excusa presentada por la propia magistrada en aquella ocasión. Gracias, señor secretario. Una disculpa, magistrado. Adelante, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo con la ponencia, me refiero ahora al TOCA 246, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado al presidente municipal y del director general de Seguridad Ciudadana, ambos del municipio de Guanajuato, capital. Autoridades demandadas en contra de la sentencia de fecha 27 de abril de 2016, dictadas por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 860, diagonal 15. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el cese de sus funciones como policía tercero adscrita a la Dirección de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, Guanajuato. El acto impugnado citado le tocó conocerlo por razón de turno al magistrado de la segunda sala de este tribunal, quien emitió la sentencia recurrida en la que declaró su nulidad básicamente porque el cese verbal de la actora fue realizado sin cumplir con los elementos de validez, constar por escrito y estar debidamente fundado y motivado, previstos en el artículo 137, fracciones cuarta y sexta del Código que nos rige. Consecuentemente, reconoció el derecho del actor y condenó a las autoridades demandadas a pagar ciertas prestaciones que por ley le corresponden. Y conforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer dos agravios, en donde por cuestión preliminar esta ponencia considera relevante precisar que con ninguno de sus dos agravios el recurrente combate las consideraciones en que se sustentó el acuo para arribar a su determinación de declarar la nulidad del cese verbal impugnado, sino que únicamente los dirigió a combatir la condena a la autoridad, específicamente en lo que se refiere al pago de las prestaciones consistentes en remuneración diaria ordinaria, deja de percibir, salarios caídos y pago de aguinaldo y prima vacacional. En el agravio marcado como primero, quien recurre básicamente argumenta que la CUO no debió condenar al pago de la remuneración diaria ordinaria dejada de percibir desde la fecha del despido y hasta que se realice el pago total de la condena, sin observar el periodo máximo de 12 meses que señala el artículo 52, fracción tercera, primer párrafo, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios de Guanajuato, así como el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Tal agravio a juicio de esta ponencia es infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así porque no se debe perder de vista que los miembros de las instituciones policiales se encuentran en un régimen de excepción respecto a las condiciones en que prestan sus servicios. Esto es la relación que guardan con el gobierno del Estado o del municipio, es de naturaleza administrativa y no laboral. Por ello, para determinar los conceptos que deben integrar la indemnización previstas en el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Federal, derivada de los conflictos de esa relación, deben atenderse normas administrativas y no laborales, sin que pueda aplicarse ni aún supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, pues ello implicaría desconocer el régimen especial a que están sujetos los referidos servidores públicos, policías, además que se conferiría a dicha ley alcances que están fuera de su ámbito en materia de validez. No obstante lo anterior, lo novedoso el agravio hecho valer hasta el presente recurso. De lo anterior, se sigue la imposibilidad de aplicar lo previsto en el artículo 52, fracción tercera, primer párrafo, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios de Guanajuato,
como en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, respecto a la remuneración diaria ordinaria que dejó de recibir la policía cesada injustificadamente, tal como lo pretende el ahora recurrente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia que se emite por analogía emitida por el segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del 19º Circuito del rubro siguiente. Trabajadores de seguridad pública del Estado de Tamaulipas, al estar sujetos a una relación de naturaleza administrativa con el gobierno local, en los conflictos derivados de esta no es aplicable superatoriamente la Ley Federal del Trabajo. Finalmente, el agravio marcado como segundo, en donde quien recurre argumenta no debió condenarse a la autoridad al pago de aguinaldos y prima vacacional, a juicio de esta ponencia resulta igualmente infundado para revocar o modificar la sentencia en materia de revisión. Ello es así porque es preciso tener en cuenta que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue muy puntual al determinar que el enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada y hasta que se realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que el aguinaldo y la prima vacacional son prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de lo dicho enunciado, debe cubrirse al servidor público, miembro de alguna institución policial, las cantidades que por esos conceptos pudo percibir, tal como es el caso concreto, sin que sea obvio lo anterior, conclusión de que los elementos policiales estén sujetos a un régimen especial, pues aún así pueden reclamar las prestaciones que les asisten en razón de ese vínculo administrativo que los une con el Estado. Máxime si consideramos que cuando un policía es destituido del cargo, su derecho a recibir el pago de indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho surge de la función desempeñada y no propiamente como resultado del cese. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la segunda sala del Alto Tribunal y que al tenor literal siguiente. Seguridad Pública procede a otorgar al miembro de alguna institución policial las cantidades que por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo pudo percibir desde el momento en que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada y hasta aquel en que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre que haya una condena por tales conceptos. De esta manera, ante lo infundado los dos agravios hechos valer por quien recurre, esta ponencia propone confirmar la sentencia que se revisa. A continuación se somete a votación la resolución del TOCA 246/16 en el entendido de que la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán se abstendrá de votar por las razones que han sido expuestas por el señor secretario. Quienes estén a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Ha sido aprobada la resolución en las condiciones antes mencionadas. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención con la ponencia correspondiente al TOCA 269/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el representante legal de la sociedad denominada Calzaturi Fisio Fiorentino SSB, parte actora, en contra de acuerdo de fecha 18 de mayo de 2016, por medio del cual el magistrado de la segunda sala de ese tribunal tuvo a la actora por no ampliando su demanda en tiempo y forma dentro del proceso administrativo número 69 del 16. Les comparto los antecedentes. El actor del proceso administrativo principal acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución por medio del cual se determinó un crédito fiscal por un total de 85,512,11 centavos por concepto al impuesto sobre nóminas del ejercicio 2014, así como la actualización, recargo y multas accesorios a dicho impuesto. Por su parte, el magistrado de la segunda sala de ese tribunal, por auto de fecha 20 de enero del 2016, admitió a trámite la demanda y ordenó correr traslado de la misma a la autoridad demandada, a fin de que diera contestación dentro del término legal. Por auto de 1 de abril de 2016, el magistrado de la segunda sala tuvo por contestado en tiempo y forma la demanda por parte del director de lo contencioso administrativo adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado, en representación del director de Auditoría Fiscal a autoridad demandada. Por acuerdo de fecha 18 de mayo de 2016, el acuerdo tuvo al actor por no ampliando su demanda en tiempo y forma, empleando como argumento lo siguiente, cito textualmente: con el escrito referencia a la parte actora amplía demanda, no habiendo lugar a acordar la conformidad,
toda vez que del análisis de autos se desprende que ha transcurrido el término de 7 días que señala el artículo 284 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, para que la parte actora hiciera uso de su derecho a ampliar la demanda, debido a que el acuerdo recaído a la contestación de la demanda le fue notificado el 19 de abril del presente año, habiendo iniciado el término el 21 y fenecido el 29 del mismo mes, y la promoción de ampliación se recibió en el tribunal el 2 de mayo. Fin de la cita. Y conforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a juicio de esta ponencia resultó ser infundado para revocar o modificar el acuerdo recurrido. Lo anterior es así, ya que en el efecto, el primer párrafo del artículo 284 del Código que nos incumbe es muy puntual al señalar que el actor tendrá derecho a ampliar la demanda dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que surta los efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la demanda. Ahora bien, de los autos que integran el proceso administrativo número 69 de la segunda sala, diagonal 16, se desprende que el acuerdo de fecha 1 de abril del 2016, en donde el acuerdo tuvo por contestado en tiempo y forma la demanda, le fue notificado al actor el 19 del mismo mes y año. Así entonces, atento lo ordenado por los numerales 33, fracción primera y segunda, y 44 del Código Adjetivo Administrativo de nuestra entidad, el término de 7 días para presentar la ampliación de demanda comenzó a correr el 21, continuando el 22, 25, 26, 27, 28 y concluyendo el 29, todos ellos del mes de abril del 2016, descontándose el 20 por ser día del surtimiento de efectos de la notificación, así como el 23 y 24 del mismo mes y año por corresponder a sábado y domingo, siendo el caso que el escrito de ampliación fue recibido por este tribunal hasta el 2 de mayo del 2016, como se consta en el sello de recepción que obra estampado en el sobre que se encuentra glosado a foja 348 del expediente principal. Esto es, fue presentada extemporáneamente, sin que sea obvio lo anterior que el escrito haya sido depositado en la oficina postal de correos de León, Guanajuato, el 29 de abril del presente año, pues como bien lo precisó el ACUO, ningún precepto de nuestro código faculta hacer uso de ese mecanismo fuera de la hipótesis puntual prevista por sus artículos 263 y 279, demanda y contestación de la demanda. Por ende, exceptuando los escritos de demanda y contestación en las demás promociones enviadas por correo certificado o por cualquier otro medio de mensajería, se les tendrá por presentado el día que llegue a este tribunal de lo contencioso administrativo, tal como aconteció en el caso que nos ocupa. De ahí lo infundado, el único agravio esgrimido por quien recurre. Sirve de sustento a la anterior conclusión el siguiente criterio sustentado por este pleno, visible en criterios 2000-2008, páginas 69 y 70, que reza recurso de reclamación, fecha de interposición cuando es enviado por correo o cualquier otro sistema de mensajería. Sentado a lo anterior, es importante mencionar que, contrario a lo aducido por el recurrente con la interpretación que antecede, no se viola el derecho de acceso a la justicia de la parte actora, ya que la obligación de este tribunal no es resolver los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del accionante, sino que el derecho de acceso a la justicia se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir a los órganos jurisdiccionales con sus promociones, acorde a las formalidades rectoras del proceso. En ese sentido, si el código que nos incumbe únicamente permite el empleo del correo certificado con acuse de recibo tanto para el actor como para la demandada, en las hipótesis previstas por los artículos suprarreferidos, entonces fuera de ellas, se insiste, cualquier otra promoción enviada por correo certificado se tendrá por presentada el día que llegue a este tribunal de lo contencioso administrativo. De esta manera, ante lo infundado, el único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 269, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Con la finalidad de agotar el punto 11º del orden del día correspondiente a asuntos generales, le solicito al señor secretario de cuenta este pleno con dichos asuntos. Gracias, magistrado. Procedo. Como primer asunto general y en seguimiento a la excitativa de justicia promovida dentro del expediente número 1052-14, se informa al Pleno que fue rendido oportunamente por la sala que corresponde al informe respectivo, determinándose declararse en materia la excitativa al advertirse que en el caso particular ya fue dictada la sentencia correspondiente. Lo anterior con fundamento en los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Bien,
Señores magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre la determinación tomada por esta presidencia en el sentido de dejar sin materia la excitativa de justicia? Bien, no habiendo comentarios, se les tiene por enterados. Adelante, señor secretario. Gracias, magistrado. Como segundo asunto general, informó al Pleno que se presentaron múltiples excitativas de justicia que inciden en cada una de las salas de este tribunal, las cuales ya han sido acordadas y remitidas a las mismas para que emitan el estado procesal vía informe de los asuntos respectivos. En este sentido, dependerá de la información procesal que indiquen las salas para estar en posibilidad de valorar sobre la actualización de las hipótesis de procedencia, al no percibirse de las excitativas el estado procesal del expediente en el que fueron presentadas. ¿Magistrados tienen algún comentario sobre esta observación? No habiendo comentario alguno, se somete a consideración. Quienes estén a favor de lo propuesto, sírvanse manifestarlo. Ha sido aprobado, señor secretario. ¿Tiene usted algún otro asunto general? No, magistrado presidente, serían todos los asuntos generales. Bien, señores magistrados, les informo que han sido agotados los puntos listados en el orden del día, por lo cual se declara cerrada esta sesión ordinaria, agradeciendo su asistencia y participación, igual que usted, señor secretario, y se clausura siendo las 10:12. Muchas gracias. Gracias, magistrado.